¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva sesión de Sin Parentesco con Wilmer Mejía Carrión y... Carlos Mejía Cáceres. Muchas gracias amigos por estar presentes en cada una de nuestras ediciones. Nosotros con mucho sentimiento, con mucho deseo de compartir todas las investigaciones que hacemos y también pues invitar a algunos amigos nuestros que están destacando en muchos campos del arte, de la literatura, en los campos de la ciencia en algunos casos. Hoy nos complace presentar a nuestro gran amigo, al doctor Fausto Mercado Vilco. Este gran amigo nuestro es, además de poeta, es escritor, tiene varios libros publicados, ejerce la docencia universitaria por mucho tiempo y tiene grandes proyectos. Y algo muy interesante también, está participando en lo que sería pues el Premio Nacional de Literatura, con una novela pues recientemente publicada. Sin más, pues vamos a presentar a nuestro gran amigo Fausto Mercado Vilco, y quien nos va a hablar un poco sobre su vida y su trayectoria. Fausto, ¿cómo estás? Buenas noches, Fausto. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Wilmer. Sí, una precisión, no es novela, sino es el Premio Nacional de Literatura, sí, Literatura. pero no es en la categoría novela, sino en la categoría cuentos. La categoría cuentos, específicamente. Sí, ok. Ah, perfecto. Sí. Bueno, este concurso es organizado por el Ministerio de Cultura, ¿no? Es un concurso que el Ministerio de Cultura ya lo viene organizando, me parece, desde el 2018, en diferentes categorías, ¿no? Novela, poesía, cuento, principalmente. Cuento, ¿no? O sea, ¿no? Esta es una recopilación, un grupo de cuentos, ¿no? Que tienen un hilo, un hilo conductor de repente, ¿no? Una orientación específica. Puede ser libros de cuentos o puede ser un cuento articulado con otros cuentos, ¿no? Pero tiene que ser un libro editado y publicado, ¿no? Claro. ¿No? Ya sean a través de cuento o a través de poesía o a través de novela. En este caso yo me presento a través de cuentos. De cuentos. Sí, con esa precisión nomás, mi querido Carlos. Sí, cuéntanos, estamos esperando conocerte un poco más. Sí, correcto, Fausto. Bueno, como bien sabes, Carlos, nosotros nos conocemos ya de un tiempo atrás con el tema de la literatura, me parece desde el 2015. Bueno, con Wilmer me estoy conociendo ahora, ¿no? A raíz de la entrevista, pero sí he escuchado de él, he escuchado de su bagaje cultural y también de sus enfoques literarios, ¿no? Muy correctos, de mucha altura, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la literatura, en mi caso, o de la escritura creativa, nace en épocas colegiales, ¿no? En épocas colegiales en las que me gustaba destacar mucho en los cursos estos de historia. Historia, literatura, letra, ¿no? Claro, literatura. Y en el colegio donde me eduqué, en La Salle, allá en Arequipa, y me decían el poeta, ¿no? El poeta, ¿no? Entonces, siempre hacía algunos versos, algunas rimas, principalmente del tipo histórico, Tupac Amaru, ¿no? Caramba, qué interesante. O sea, tú eras más histórico que pasional, porque los adolescentes generalmente van por ese campo, ¿no? De lo pasional, lo amoroso, lo intimista. Y justamente lo que nos estás diciendo, pues va a encajar con el título, encaja exactamente con el título de lo que es nuestro programa de hoy. Es la razón y la pasión, ¿no? En la literatura, ¿no? En el escritor, en el poeta, la razón y la pasión. Así que interesante. Entonces tú eras, digamos, más histórico, más épico en tus versos. Sí, Fausto. Sí, claro. El tema de la escritura nace primero como una escritura oral, o sea, por más un tema de declamar, de presentar una oratoria versada, se puede decir, y después hubo como un silencio en cuanto a mi escritura propiamente, porque durante la época universitaria no escribía. O sea, me
aportaba más con, a lo mejor, tareas académicas, mis primeros ensayos académicos, ¿no? Los primeros pininos, se puede decir, académicos, ¿no? Ya. En la especialidad de uno, que tiene que ver con empresa, con negocio. Ahí entraba mucho el tema de la razón, pero una razón más de, se puede decir, mercantilista que había, ¿no? Porque estudié una carrera de empresa, de comercio, de negocios, de números cuantitativos, ¿no? Porque eso es Ya. lo que es la contabilidad, ¿no? La La contabilidad es una contabilidad. carrera que te encierra códigos cuantitativos. Pero de esos códigos cuantitativos pasé a los códigos cualitativos, que es la escritura, las sílabas, las palabras, ¿no? Los códigos cualitativos. Y ahí viene un poco el tema este de la razón a la pasión, ¿no? En este caso, a través de la escritura, ¿no? Porque a raíz de la escritura es que mi universo se amplía en todos los sentidos, ¿no? Y a raíz de la escritura es que alimento mi misma cátedra de razón, ¿no? Y leyendo por ahí algunos recuerdos, escuchaba de Chekhov decir, para mí mi medicina es mi matrimonio, ¿no? Mientras que mi escritura es mi amante, ¿no? Es La que lo seduce, sí, la que lo furtivamente, seduce, la que lo vuelve loco, furtivamente, la que lo desvela en las noches, ¿no? La que hace claro. que vaya. Y, Ajá. tomando esas palabras de Chekhov diría lo mismo, ¿no? O sea, para mí la razón es mi cátedra y mi amante, mi desbordante, mi vida pasional es la escritura, La escritura, ¿no? ¿no? Y va por Tu ahí, libertad, ¿no? Tu mi libertad, libertad, sí, ¿no? tu deseo voluptuoso, ¿no? De transgredir las normas, de transgredirlo todo, ¿no? Porque Claro. así es. Pero sí Ajá. me hubiera gustado, no sé si a lo mejor sería el mismo Fausto de ahora si no hubiera pasado por esta experiencia de la razón, bajo este enfoque, Por supuesto. Ajá. si hubiera comenzado dándole una continuidad del poeta desde el colegio y siguiendo estudios pasionales, ¿no? Por más que digan que si estudias literatura o filosofía, estás estudiando, ¿qué se llama? Pasión, si te encanta tanto, hay pasión, pero es racional, o sea, todas las profesiones te llevan a desarrollar una tesis, un problema, una hipótesis, un objetivo, etcétera, es decir, y todos esas camisas de fuerza que te hacen que prime la razón sobre la pasión, ¿no? Entonces, Dostoyevsky decía, libérate de tu conciencia, libérate de la razón y serás un dios, ¿no? Y realmente Serás divino. el tema va por ese lado, o sea, ¿en qué medida esa pasión se articula con la razón y es tu forma de vida? Ahora, ahí quería hacer una precisión. Eh, yo tengo un tío abuelo, eh, el poeta arequipeño Guillermo Mercado. Guillermo Mercado fue educador como tú, Carlos, de colegio, de carpeta. Él estudió en la normal acá en Lima. Dicen que él se iba para París. Acá está un libro de antología hecho por el gobierno regional en la época de Manuel Guillén sobre su poesía Guillermo Mercado. Y él se vino acá a Lima de Arequipa y se iba para París, ¿no? Era un poco su sueño irse para allá y vivir por allá, pero él llegó acá y se quedó con unos tíos y se puso a estudiar en la normal educación, antes de que fuera la universidad esta de Enrique Guzmán, la Cantuta, Claro, la normal, ¿no? la Sí, sí, sí. normal, Ajá. se puso a estudiar y luego de sacar el título lo destacaron nuevamente al sur. Y entonces en ese interín de destacarse al sur es que toma fuerza su poesía, una poesía indigenista, una poesía de él, ¿no? Propia, una poesía del sur y todo ello. La cuestión que ese indigenismo lo lleva a un nivel de hacer producción solamente en poesía, a través de sus diferentes poemarios a lo largo de su vida. Entonces, Claro, y eso sirvió también de inspiración para los estudiantes que tenía, pues, ¿no? Porque claro, yo iba por este otro camino, ¿no? Bueno, tú me estás hablando un poco de la lucha, la búsqueda entre la razón y la pasión, ¿no? Pero yo veía otro que también pueden convulgar, ¿no? La razón y la pasión. Por ejemplo, tú haces una investigación, imagínate, sobre un determinado tema académico, científico, ¿no? Que preparas una tesis, haces una serie de encuestas, trabajas con las tabulaciones, en fin, haces todo este trabajo, pero lo haces con una pasión, inclusive cuando lo expones, cuando lo sustentas, lo haces con una pasión que eso contagia y que lleva, por ejemplo,
a hacerte notar que eres prácticamente como un artista. Podría darse esto también, ¿no? ¿No? Con tanta pasión tú enfocas tus clases también como maestro de repente, aunque sean científicas, que ya estás transgrediendo un poco los límites de lo normalmente racional, diría yo. ¿Qué opinas al respecto, Fausto? Claro, buen punto, mi querido Carlos. Eh, Mira, por ejemplo, ahora a los amarquinos les estoy enseñando un curso de verano que se llama Economía para la Gestión, Ya, ¿ya? Y hay otro curso que también les estoy enseñando en verano que se llama Oratoria. Entonces, por ejemplo, en Economía de la Gestión y en el de Oratoria te voy a tocar dos casitos cómo lo enfoco, por ejemplo, las clases, ¿no? En ya, Economía de la Gestión, yo lo que les hago es un recuento histórico, primeramente, de la economía y sus procesos, ¿no? Es decir, hablamos de la teoría clásica con Adam Smith, la mano claro, invisible, los claro, claro. mercados, Ujú, hasta llegar a Keynes y en este caso la economía social de mercado, la claro, teoría claro. general del empleo y después a la teoría monetarista de Milton Friedman, hablarles un poco del tema del libre mercado de Milton Friedman, de los Chicago Boys, ¿no? Y todo ello. Entonces, hago un recuento de esa Histórico, teoría histórico. Una cuestión histórico. evolutiva, evolutiva ahí, ya, evolutiva. Exacto, ¿no? Ajá. Entonces les digo, miren muchachos, miren, hablamos de un comunismo primitivo, después de un esclavismo, después de un Claro, claro, feudalismo, segunda de visión. un industrialismo, El modernismo, feudalismo, economía el de escala, mercantilismo, el hasta la cuarta mercantilismo. revolución industrial en la que Sí, estamos sí. ahora nosotros inmersos. Y entonces cuando les hablo de la cuarta revolución industrial, sé que mi público objetivo ahí son los chicos de ingeniería del software de la San Marcos. Entonces sé que ellos están en su, levantan sus orejas, ¿no? Y dicen, cuarta revolución industrial, tecnología. Es nuestro tema. Entonces les digo, qué importante es la economía, ¿no? Y la tecnología, y como articulador, la gestión. Entonces ya les doy una utilidad en ese tema. Entonces ellos en su Claro. cabeza están hablando, oye, economía, tecnología, gestión. Profesor, ejemplifique. Jeff Bezos, por ejemplo. Cómo a través de esta cuarta revolución industrial crea la empresa que genera mayores dividendos en el mundo, que es Amazon. Y empiezan vendiendo libros desde un punto de vista de llegar a los diferentes lugares en forma virtual y después tienen otro tipo de productos que se negocian en Amazon. Entonces, les empiezo a hablar de esa manera, ¿no? O sea, los relaciono con el tema y les doy, como tú dices, esa particularidad de uno. Y entonces ahí entra mi lado pasional, ¿no? Claro, Y claro, ahí es dando pasión. cuando... Y ahí le dicen, profesor, usted la vive, ¿no? Usted vive su clase, ¿no? Profesor, Pasa usted eso. está ahí, pues, toda, dice, ¿no? Pucha, a usted sí le gusta su profesión, entonces ahí como que sacan esa conclusión, ¿no? Mi estimado, porque con Wilber también tenemos, nosotros en algún momento hemos hecho bastante docencia y también como profesor de la universidad, con él Claro. hemos tenido algunos proyectos para llevar a los chicos a que conozcan el distrito de San Juan de Lurigancho. Te comento, Fausto, que nosotros somos de aquí, de esta zona, Sí, claro. la Universidad María Auxiliadora es también parte de este distrito y queríamos pues darle una visión mejor de identidad a través del conocimiento de diferentes zonas culturales de nuestro distrito y hemos hecho pues un proyecto, claro, lógicamente antes de la pandemia, ¿no, Wilmer? Esos Claro. proyectos muy interesantes. Cuéntanos algo, Wilmer, de estos proyectos, porque sí lo hemos vivido con pasión con los chicos, ¿no? Hemos hecho una buena, podemos decir, una dinámica presentación de las bondades que tiene nuestro distrito, ¿no? Wilber. ¿No se te escucha, Wilber? ¿No se te escucha? A ver, a ver. Ya, ahora sí. Sí, sí, A mí ahora sí, exacto. particularmente me gusta, bueno, ser un hombre de acción, ¿no? Entonces, a todas las cosas que yo hago me gusta en principio ponerles pasión, porque yo pienso de que es fundamental para la vida. Aparte de que también yo de alguna manera trato de hacer el juego, ¿no? O sea, como una especie de gamificación, ¿no? Que hasta estudiar, trabajar, hacer los proyectos es una especie de juego, ¿no? En el sentido de que te diviertes. Y Te ahí entra la divierte, pasión. algo Algo lúdico lúdico, exacto. que provoca el deseo de seguir, ¿no? De Por seguir supuesto. Sí, sí, sí. ejercitándolo, ¿no? Yo soy un ferviente creyente de que la pasión, lo lúdico y la curiosidad, o sea, esos componentes van de la mano y creo que con eso se puede hacer cosas muy, muy interesantes, hasta cosas increíbles, se puede decir, ¿no? Porque supuestamente hay cosas que requieren voluntad y esfuerzo, y es cierto, pero cuando tú le pones lo lúdico y la pasión, ese esfuerzo
de horas de voluntad, se hace menos pesado, hasta inclusive no lo sientes, ¿no? Lo haces nada más y ya ves el producto acabado porque de alguna manera disfrutaste el proceso, ¿no? Entonces, eso para mí es muy interesante, ¿no? Sobre todo esa cuestión de disfrutar el proceso, que ojo, que tampoco no es perfecto porque a veces uno de todas maneras siempre la sufre, ¿no? Pero dentro de ese sufrimiento hay un gozo, ¿no? Es un poco contradictorio, como una especie de yin y yang, ¿no? Así. Sí, 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 sí. Y algo interesante, si entramos un poco en literatura, es que cuando nosotros revisamos las corrientes literarias, si se dan cuenta, hay como una especie de batalla entre razón y emoción, ¿no? Razón y pasión. Porque las corrientes literarias, justamente, si nosotros, como hemos venido estudiándolas y viéndolas a través de nuestros programas, son la contraposición del anterior. Entonces, por ejemplo, el romanticismo y fue contra el dominio de la razón, del intelecto que hablaba el neoclasicismo. Luego vino el realismo, que fue la contraposición a esa Volvió pasión. a lo racional, volvió Ajá, a volvió a lo la racional, científica. a esa pasión desmesurada. Claro, Luego claro. el simbolismo, el Con el parnasianismo, vuelta, parnasianismo. también fueron contra esa desmesura del yo y de la pasión. Entonces, ha sido como ciclos, ¿no? Entonces, parece ser que el ser humano vuelve siempre en ciclos entre razón y pasión, entre razón y emoción. Pero creo que la cuestión es la síntesis, ¿no? Me parece a mí mezclar ambas. Y a mí particularmente si me preguntan, o sea, yo también escribo y como tú, Fausto, has podido ver también, aparte de mi trabajo como antropólogo, yo tengo una cuestión literaria. Y por ejemplo, en la literatura que yo trato de hacer siempre, de alguna manera, trato de siempre seguir de que un poco esta razón-pasión, ¿no? Porque en la razón en el sentido de que mis escritos hasta ahora son más realismo urbano, ¿no? Trato de reflejar un poco la realidad y como soy antropólogo, esta cuestión de la ciencia social, un poco racional, pero al mismo tiempo la pasión de escribir algo ficcional que dentro de esa supuesta realidad, ¿no? Entonces, es muy bonito en realidad mezclar esas dos cosas, pasión y razón, ¿no? No veo por qué tengan que estar desunidas, no creo por qué tengan que estar separadas. Es como la otra lucha también, ¿no? Religión y ciencia, ¿no? Tampoco deberían estar desunidas, pienso yo, ¿no? ¿Qué Mm. opinas, Fausto? Porque religión también, ¿no? La superstición, ¿no? Digamos, lo sobrenatural, también le da ese matiz al pensamiento científico cuando pues vivimos los dos al mismo tiempo, ¿no? ¿No, Fausto? ¿Qué opinas también en torno a esa otra, digamos, dicotomía, ¿no? Religión, ciencia, igual como hablamos ahora, pasión y razón. ¿Qué me dice Sí, pues Fausto? bien, ahí yo considero que no debería haber una abertura, ¿no? Un camino Abertura, separado, ¿no? una Entre la fractura, fe, ¿no? una fractura, ¿no? No, Entre no, la fe y no, la para ciencia, nada. porque está visto que la fe se basa principalmente en esa omnipresencia, omnipotencia, o omnisciente, ¿no? Y todo ello tiene que ver esa fe con esa misma energía, ¿no? Claro, la Y ese manejo energía. del tiempo y el espacio, ¿no? Entonces, Sí, si hablamos desde ese enfoque, de esa teología, recordemos, estamos hablando de ciencia. por Entonces, supuesto. cuando cuando llegaban los inquisidores y los inquisidores agarraban y separaban el tema de la fe de la ciencia, porque habían ya intereses particulares, ahí venía la famosa distorsión o la fractura, ¿no? Sí, han tenido sus tiempos, cada uno, ¿no? La ciencia preponderante, la religión, en fin, ¿no? Exacto, ¿no? Pero mira, si nos remontamos un poco al primitivismo, como me hablaste en un momento, ¿te Ujú. acuerdas las pinturas rupestres encontradas en Francia, la Wox, ¿no? En Altamira, en España? ¿No? Vemos imágenes representativas y fidedignas, digamos, ¿de qué? De toda una, digamos, de una actitud de, de cacería, de un grupo humano. Allí vemos ya que están brotando los dos, van de la mano los dos, porque en esa imagen vemos también lo científico, porque estos señores para poder crear esas siluetas de estos animales, esos contrastes de movimientos inclusive, han sido observadores. Ahí está el germen de la ciencia, ¿no? O de observación. Y también han utilizado esto como un propósito, digamos, ritual, para apoderarse mejor de estos animales, pensando que podrían hacerlo a través de las pinturas, ¿no? Capturar su alma, su espíritu y poder tener un éxito en la cacería. Entonces, ahí estamos viendo, entonces, esas dos opciones ya, que están desde el inicio del hombre. Eso nos define como humanos.
nos hace ver realmente que ya estamos en una escala distinta de lo animal, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Entonces, como te digo, no deberían estar separados. Yo pienso que el vínculo entre ambos es bastante estrecho, ¿no? Y todos creo que tendemos, ¿no? A esos dos campos, ¿no? A ser racionales y también a ser, digamos, tener una creencia, una fe en algo, ¿no? Cuéntanos algo más, Fausto, porque acá tengo a la Sí, mano el libro Los 40 del poeta Coscorruna, un libro que tiene una portada, una edición también bastante lujosa, muy interesante, y pues una imagen de Prometeo encadenado, ¿no? En uno de esos momentos en los cuales el águila le come las entrañas, ¿cierto? A ver, este libro es algo híbrido, Fausto, es una mezcla de lírica y prosa. Cuéntanos un poco del libro, ¿qué te llevó a crear esto? Porque el título es Los 40 del poeta. Es básicamente la publicación que exige la edad, la madurez, o la creación, o la audacia, dinos tú. claro, sí. Bueno, me gustaría para llegar al libro también a hacer, Claro. terminar la idea con, Sí, sí, porque sí, sí. estamos hablando de ideas bien interesantes, como bien la dijo Wilmer con el famoso Yin Yang, con el famoso las escuelas de la literatura, desde ese realismo urbano que él emplea en sus escritos, o tú con la fe y la ciencia, ¿no? Entonces, Ajá. parece que todo se va armando en algo que estaba ejemplificando con un poco mi experiencia con este tema de la razón, a través de esa clase de economía que les dije, y ahora con el otro grupo que tengo que es oratoria. Y justo a eso quería llegar para llegar al libro. Entonces, a los alumnos estos samarquinos que les enseño oratoria, que también son alumnos de ingeniería de sistemas, ingeniería de software, ¿no? Ahí están juntos las dos escuelas. Lo primero que les digo es, miren, la oratoria nace, es un género literario, ¿no? Es el primero de los géneros literarios, porque tanto la poesía, la novela, el cuento, los ensayos, las crónicas, o los géneros escritos, parten de una expresión oral, Claro, por de supuesto. hablarlo primeramente, hablar de los mitos, de las leyendas, y después ya viene el tema de escribirlos. Entonces, justo a eso era lo que me llevó, digamos, a seguir una línea a través por ejemplo, Prometeo encadenado, castigado por Esquilo, bueno, la Zeus, tragedia. Esa tragedia. claro, esa mitología no dada, escrita a través de este Esquilo, considerado como uno de los primeros poetas, dramaturgos, ¿no? Y, y, y en este caso empiezo a trabajar eso, ¿no? Ese tema de, como bien hablamos hace un momento, de generar un demiurgo en mi escritura, que es el poeta Coscorruna, y empezar a la par, pero viendo siempre lo histórico, ¿no? Empezar a trabajar mucho con las analogías, ¿no? Recordemos que a Prometeo encadenado lo lleva a un peñasco durante miles de años, ¿no? Y el águila viene y le abre el vientre, se lleva Devora el las hígado todos entrañas los y días, vuelve a ¿no? recuperarse, ¿no? Es algo así como el famoso eterno retorno, ¿no? De las Todo, cosas. o Que sea, nos diría Nietzsche, ¿no? Nietzsche nos hablaría de eso, claro, el es un eterno retorno eterno de las retorno cosas. de ¿Ah? doloroso, ¿no? De día a día, o sea, Algo así ahí, como en la filosofía hindú, bueno, la religión hindú, pues, los ciclos del universo, ¿no? exacto. Los ciclos que siempre vuelven, So- ¿no? Ajá. Solo que, y esto me lleva, por ejemplo, a Lao Tzu, un filósofo chino que decía, en la felicidad se esconde la desgracia, en la desgracia habita la felicidad. Entonces imagínate ese Prometeo, La ¿no? contradicción, Está ¿no? feliz en el día, está feliz en el peñasco, todo esto, y viene el desgraciado del águila, le abre las entrañas, le saca el hígado, el dolor que siente, después se le cierra y después se le pasa el Nuevamente, dolor. nuevamente. Felipe. Y al día siguiente lo mismo, ¿no? Y lo Eso mismo. también va para otro contexto, por ejemplo, un contexto pasional, ¿no? Está pues amando, está feliz en un instante, pero sabe que eso va a terminar, que eso va a durar solamente algo breve y va a dolerte de repente después, pero aún así, Uh -huh. por el goce del momento, del instante, creo que sigues, ¿no? Sigues dentro de esa pasión de repente, algo así podríamos decir. Claro. Ahora, en esos 40, el poeta Coscorruna, quiero poner un poco el contexto. Yo en esas fechas trabajaba en el Fondo Editorial del Congreso de la República. Ya. Ahí estaba como asesor y tenía también labores administrativas.
Y me acuerdo que en esas, se puede decir que con este libro, podría decir que con este libro ya hablo de una literatura ya más seria, ¿no? Este híbrido ya más serio, donde hay poesía y hay cuento principalmente, y esto lo complemento ya con el 2019, 5 años después, con un capítulo final. Pero resulta que las circunstancias se me dieron en ese 2014 en publicar este libro, ¿no? Acompañado de lírica y de prosa. El tiempo, el momento y todo se favorecía a uno, pero recuerdo también que esto viene de antes, ¿no? O sea, mi primer libro en literatura fue un librito de cuentos titulado Historias de un peregrino, que parece un título muy parecido a los 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez, ¿Ya? ¿no? Le puse ese título, luego me enteré del título de cuentos de Gabriel García Márquez, luego de publicar, felizmente no fue simplemente parecido. Bueno, y el contenido es totalmente diferente, ¿no? Porque son historias más desde un orden académico, ¿no? Pero fue mi inicio en la escritura, mi publicación en la escritura, ¿no? Y fue mi primer empujón, se puede decir, el 2007 con la publicación, ¿no? Luego vinieron otros libros, ya sean novelas breves o ya sean cuentos también, pero hasta llegar a una novela breve que se llamaba Miroslav en la Tierra del Inca, que una novela que se utilizó mucho para el plan lector y que tuvo buena aceptación para los muchachos, sobre todo de educación cuarto, quinto, secundaria, pero yo diría que ya propiamente empiezo a trabajar ya un poco más consciente, se puede decir, ya no tanto académico, con el enfoque académico, sino con el enfoque más del tema de la creación literaria en el 2014, ¿no? Con este librito de acá, publicado por Hipocampos, Los 40 del poeta Coscorruna, ¿no? Y luego con un capítulo final, ¿no? Del 2019. Ya podemos decir que estamos hablando un poco de tu madurez, has logrado tu estilo dentro de toda la experiencia que has tenido en esto de la aventura literaria, has llegado ya a un estilo realmente propio a esta edad, en estos libros. No sé, puede ser que de repente uno pueda recibir nuevas inspiraciones y de repente modifique un poco lo que escriba. ¿Cómo es tu caso, Fausto, en torno a tus creaciones actuales, ¿no? Claro. Mira, este tema a mí me gusta mucho el tema de la prosa poética, ¿no? O sea, me gusta mucho esa hibridez en la prosa poética, porque muchas veces escucho, oye, yo quiero ser poeta, y otros, yo quiero ser narrador, y ahí a veces el tema no, o sea, yo no puedo en la poesía, dicen la gente. Por más que Sí, intento, no sí, sí, puedo, sí. los amigos. Y otros me dicen, yo me quedo con la narrativa porque me sale mejor y ya ni siquiera quiero saber sobre la poesía nada, porque no va conmigo. Pero yo pienso que la escritura es más bien eso, es escribirlo con una prosa poética y sentirte a gusto en los dos campos. Claro, definitivamente Claro, claro. a veces Ajá. no hay, todos tienen esa facilidad y eso también hay que encontrarlo, ¿no? O sea, no todos se adecúan a esos dos campos de esa prosa poética. Entonces, lo que ocurre es que yo practico mucho con la narrativa, pero a través de una prosa poética, ¿correcto? Y Ya. sobre todo dándole la base del real imaginario. O sea, yo continuamente hablo del real imaginario y lo trato de enfocar en función a, a esto que tengo acá, que es el águila y el dragón, ¿no? Es un poco mi tótem, ¿no? El águila para mí viene a ser el real y el imaginario el dragón, ¿no? O sea, desde un punto de vista de lo literal y lo Claro, metafórico, claro. ¿no? Entonces, ese tema de practicar lo literal y lo metafórico, lo tengo claro, pero antes que uno llegara ya ese real imaginario, eh, todos los escritores lo han practicado bajo su enfoque. Alejo Carpentier le llamaba el real Lo real maravilloso maravilloso. Ajá. Y y realismo el mágico, realismo además. mágico del Gabo, Ajá. ¿no? Entonces ya había ese Realismo. tema de trabajar esa prosa poética a su medida, ¿no? Claro. Ahora,
me sigo haciendo la pregunta a veces, siempre llegan los momentos en que hay momentos en que te da más ganas de escribir poesía y hay otros momentos en que te jala más el tema de la narrativa. Entonces yo creo que la práctica, como dicen, es lo único que, claro, acá, la práctica es la que hace al monje, ¿no? Entonces el tema es, ya sea con poesía o ya sea con narrativa, lo que uno tiene que hacer es escribir disciplinadamente, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Claro, acá habría que ver, para nuestros amigos que nos escuchan, una pequeña precisión, ¿no? En torno a lo real maravilloso que me dices que tiene diferente forma de denominarse, lo real maravilloso, el realismo mágico, en fin, ¿no? O sea que cuando hablamos de esto nos estamos refiriendo específicamente a una narración, de repente a una construcción relacionada con un hecho histórico, pero en el que también se confunden las supersticiones, ¿verdad? Se confunden las exageraciones del autor, se confunde de repente las ideas que tiene muy propias suyas, ¿no? O de repente de la comunidad, las supersticiones. A eso se refiere específicamente lo real maravilloso. No, mi estimado Fausto, estamos refiriéndonos a ese estilo porque de ¿Mm? repente puede tener otra connotación mucho más específica, ¿no? Claro. ¿No? Lo que pasa que, como bien Ujú. hace un momento Wilmer también habló del tema lúdico, para mí el tema de la escritura no es, mira, yo muchas veces he dado muchas vueltas en los temas académicos y he dado muchas Sí, vueltas en los temas académicos, no tanto por mí, porque yo decía, mi tesis ya está lista para ser aprobada y para que los jurados simplemente me digan, oye, ya ven, sustenta y da tu clase magistral, sino que es este mismo sistema el que le da muchas vueltas y hace de avanzar, retroceder, avanzar. Y creo que eso pasa también en los diferentes aspectos culturales y entre ellos la literatura. Muchas veces estos non plus ultra o gente estudiosa en materia le dan muchas vueltas al tema, vueltas y sí, sí, revueltas, demasiado y a las finales lo único que hacen es densificar y complicar la buena complicado. Claro. creación. Es Entonces, que eso me recuerda algo, Fausto, como docente. Yo soy docente de colegio también, además de universitario. Y vemos que en el mundo de lo que es el Ministerio de Educación, pues lo que tú me estás diciendo, el darle vueltas, es lo que hacen con los maestros, ¿no? Que presenten un papel, otro papel, una sesión, un proyecto aquí, otro aquí. O sea, para poder crear o llevar de repente a la práctica una estrategia, tienen que llenar un papel, otra. Entonces, eso como que desbarata la Claro. inspiración, desbarata las ganas y al mismo tiempo burocratiza un poco lo que debería ser más sencillo, ¿no? Entonces, ahí falta un poco más de, digamos, de apasionamiento en lo que se hace, más No, que de cuestiones académicas nomás, ¿no? y particularmente pienso que ese darle vueltas y vueltas también se vuelve neurótico, ¿no? Sí, sí, Y sí. se filtra en la vida cotidiana, porque al final uno mismo, Sí, y a mí me ha filtra. pasado, ¿ah? Yo para deshacerme de esa uh-huh, mala costumbre de darle vueltas, que yo la tenía, hasta ahora lo tengo un poco, pero creo que le he podido disminuir, y ha sido en parte porque me di cuenta de que si le das vueltas y vueltas y vueltas, al final no haces nada, ¿no? Entonces, a veces hay que ser un poco directo, hacer las cosas y de repente, claro, no te van a salir como tú piensas perfecto, pero a veces es mucho mejor hacerlo que dar vueltas y nunca hacer nada, ¿no? Entonces, yo Claro. creo que es fundamental tanto para el arte, que en todo sentido, y en especial para la literatura, a veces dejar de darle vueltas y hacerlo simplemente, ¿no? Porque al final, Ir por el camino, como decir, divergente, ¿no? Por decirlo así, ¿no? así es, el camino Y esa divergente. divergencia, ese pensamiento creativo es el que precisamente nos da el arte. Sí, pues precisamente es en el pensamiento divergente, ¿no? En esta creatividad en la cual nosotros vemos la situación de otros modos, ¿no? Y esto en realidad ha contribuido al desarrollo científico y también artístico, definitivamente, ¿no? Porque, como estábamos conversando hace un momento, ¿no? El repetirle, el hacer más denso todo lo que yo estoy tratando de investigar, de producir, pues nos hace caer en una rutina, ¿no? Y la rutina también genera una serie de malestares en el individuo mismo, ¿no? Nos sentimos en esta sociedad, pues, porque como alguien lo dijo en su momento, una sociedad en la cual estamos priorizando el rendimiento, y si no podemos rendir al máximo, nos sentimos nosotros, pues, frustrados, ¿no? Pero es que ese pensamiento nos lleva, pues, a mantener una rutina, ¿no? Y el rendimiento se confunde mucho con lo requerido, por ejemplo, en el trabajo. En el trabajo me requieren esto y tengo que hacerlo así como ellos me lo requieren, ¿no? Y dejamos de lado la actitud contemplativa, ¿no?
que nos lleva a la creación. Y a veces con esa creación mejoramos lo que hacemos en nuestra vida. Pero como estamos tan inmersos en la rutina y en los parámetros de lo que hacemos cada día, entonces olvidamos esto. Y es precisamente, como dijimos hace un momento, el arte el que nos lleva a este plano de la creatividad, ¿no? Y si seguimos cultivando el arte en muchos campos, sobre todo en el nuestro que estamos relacionándolo con la literatura o la poesía, creo que nuestra creatividad se va a ver enfocada también en nuestro trabajo, en nuestra labor de repente cotidiana, ¿cierto? Wilmer. Así es, así es. Bueno, yo pienso que la vida cotidiana al final y la literatura, ¿qué no es? Que muchas veces esa descripción de la vida cotidiana, ¿no? Solamente que lleva de repente a un contexto donde se cuenta una narración que divierte, ¿no? Pero y la literatura y la vida cotidiana al final creo yo funcionan de tal manera que tienen que divertir y divertir no solamente al público sino al escritor y aunque se pueda sufrir de alguna manera al crear, sin embargo, prima esa diversión, prima esa pasión que al final proviene de lo lúdico, ¿no? Entonces, Es gratificante, ¿no? es gratificante, claro. Lo Yo, que pasa es yo supongo que, que eso lo sentimos, ¿no, Fausto? Como cuando creamos un poema, en este caso mío, ¿no? O de repente tú un cuento, ¿no? Fausto, claro, claro. cuando tienes todo lo que has hecho y has publicado, te sientes como la madre que ha tenido pues al hijo, después del sufrimiento previo, ¿no? Del trabajo de parto, ya está con el bebé en sus brazos, ¿no? Y se siente orgullosa, se siente pues hacedora, divina, ¿verdad? ¿No, Fausto? Así nos sentimos nosotros también de repente cuando estamos ya finiquitando pues ese trabajo de creación, ¿no? ¿No, Fausto? Más o Sí, menos así nos sentimos. claro, claro, claro. Sí, mira, el, el tema este del trabajo literario conlleva, como dije al inicio de todo este conversatorio, conlleva muchas ganas, ¿no? Mucha disciplina, mucho trabajar en el día a día. Ahí sí entra mucho el tema de buscar que tu trabajo vaya teniendo diferentes tipos de matices, ¿no? O sea, ver cómo evitar, digamos, situaciones como la densidad, por ejemplo, en los escritos. Y eso, evitar la densidad es practicarla, ¿no? O sea, ir escribiendo en forma directa, clara, ¿no? Por otro lado, también el uso de la creatividad es muy importante en el tema este de la escritura. Para mí, yo podría hablar de la creatividad como uno de los pilares fundamentales de mi escritura. ¿En qué La sentido? escritura, la creatividad. ¿En qué sentido? En el sentido de que el escribir, el narrar es un tema de práctica. O sea, te das cuenta cuando vas escribiendo día a día a través de un diario. Piglia referenciaba mucho sus manejos de diarios para, para ir manejando su técnica narrativa, ¿ya? Pero la creatividad va más allá de esa narración. O sea, la creatividad es esa magia, es ese don que tiene el mago, ¿no? Para poder agarrar y sacar como los conejos, se puede decir, ¿no? Y generar ese acto de ilusión, ¿no? Ese acto hipnótico en tu lector. No tengo lector, ¿no? Porque, ojo. Una especie de trance. Exacto, porque el escritor no es que se deba al otro escritor, al compadrito que te da un abrazo y te dice, oye, qué bien escribes o qué mal escribes. No, no. El escritor se debe al lector, ¿no? Y ese lector es el que en ese primer párrafo o te sigue o te deja. Así de simple. Claro. O te sigue o te deja. Ya Hemingway decía que el escritor es algo así como un boxeador que entra como al cuadrilátero y en el primer round o te noquean o noqueas, ¿no? ¿Y con quién te noquea o a quién noqueas? Al lector. Entonces, pasa esa simbiosis en ese tema pasional con la simbiosis que pasa en el tema racional, que es mi cátedra. O sea, definitivamente un profesor no va a caer bien a todo el mundo, a todos los alumnos, ¿no? Pero sí tienes que caer a la gran mayoría y tienes que hacer tu clase lo más dinámica, participativa, de apertura, ¿no? Siguiendo, digamos, el enfoque silábico y todo ello, tienes que cumplir con una serie de disposiciones, ¿no?
que están ahí. Entonces, pero siempre también trabajando el tema lúdico, ¿por qué no? Entonces, pasa eso en la escritura, que tu lector es el que va a agarrar y va a decir, oye, ¿sabes qué, Fausto? Tú tienes un libro y gracias porque tienes ese libro mío. Eso podría decir, digamos, Jeffrey Archer, que es un escritor inglés que ha escrito muchos bestsellers allá en Inglaterra, en el Reino Unido. Ya escribió Caín y Abel, y acá tengo uno que se llama 12 pistas falsas, que son un libro de cuentos, que por ejemplo, en las tertulias, hablando con mis amigos, oye, ¿has leído a Jeffrey Archer? Y me dicen, no. ¿Y quién es Jeffrey Archer? ¿A quién ha ganado? ¿Qué ha hecho? Oye, es mi escritor. Le digo, al menos él activó mi escritura, a lo mejor con este Caín y Abel, una historia ambientada. Ahí tienes tu antecedente, ahí tienes tu maestro, tu pilar. Se puede decir, ¿no? Porque siempre hay alguien que te activa. Sí, siempre hay alguien que te activa. Entonces, para otros amigos, no, pues tienen otros escritores referenciales, ¿no? Referenciales, a lo mejor un poco más conocidos. Claro, de repente más conocidos. Mira, y precisamente por ahí vamos, porque hoy día justo es un día especial, ¿no? Para las letras, en todo caso para la poesía, ¿no? Francesa del siglo XIX. Hablamos de los 200 años, ¿no? Del nacimiento de Baudelaire, ¿no, Wilmer? Justamente hemos hablado del simbolismo en la edición anterior, ¿no? Qué interesante. Ahora vamos a hablar del parnasianismo y también tiene que ver, ¿eh? Porque Baudelaire ha sido un poeta muy, muy hábil, que es prácticamente precursor del simbolismo, del decadentismo y del parnasianismo. O sea, el tipo ha sido... Pues ha revolucionado, ¿no? Sí, por supuesto. Y como justo estaba diciendo Fausto, pues, ¿no? Esto del referente, ¿no? Creo que cuántos nos hemos sentido llamados a escribir leyendo ese poema El Albatros, ¿no? De Baudelaire, ¿no? Como tú dices, Fausto, tenemos referentes diferentes, es cierto, es verdad. Y creo que esos referentes han marcado nuestra vida, ¿no? De un aspecto sentimental, nos han generado paradigmas para poder seguir. Yo recuerdo también estando en el colegio, escribía pero más pasionalmente, y lo que sí me marcó es la lectura de un poema creado por un profesor de literatura, que nunca había visto a un profesor que comparta su poesía dentro del aula, ¿no? Nunca lo había visto, me sorprendió, y me dejó pues digamos, encendida la posibilidad de ver que en el mundo poético podría yo expresar todo lo que tengo en mi interior durante toda mi vida, ¿no? Interesante, como tú dices, Fausto, ¿no? Tu referente, entonces, Archer, me dijiste, ¿no? ¿Lo dijiste? Claro, pero, por ejemplo, nosotros tenemos un clásico que es Cervantes, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, y es un clásico, los clásicos, ¿no? Entonces, ahí va un poco el tema, ¿no? En cuanto al estilo. Por ejemplo, Cervantes, que plantea una novela en la que venía todo, porque había caballeresca, había picaresca, romántica, había todos los estilos. Había hasta poesía, había de todo. O sea... Siglo de oro español. Pero ojo, Cervantes, si lo hubiéramos puesto, digamos, en una coyuntura actual, a lo mejor Cervantes no ganaba premios. A Cervantes lo tenían arrinconado, la élite. O sea, vamos al hecho, cómo Cervantes a través de su estilo rompe esquemas. Y ahora, por ejemplo, presentarte un concurso de novela y dentro de tu concurso de novela poner ensayo, crónica, relato, cuento, poesía, dirán, oye, ¿qué pasa acá? Podrían decir, oye, no, este pata se está presentando un híbrido. Un híbrido. ¿No? Pero justo con ese híbrido tienes un referente que es Cervantes, que ya lo hizo. Entonces, acá no estamos midiendo el género, estamos midiendo la prosa poética, por decir. Ajá. Entonces, eso es lo que un poco, y ahí venía el tema de las famosas densificaciones, no, perdón, las famosas obcecaciones que tenemos nosotros, los académicos, en dar vueltas a los temas y buscar, digamos, una pureza, pero una pureza cuando esa pureza se puede encontrar en la hibridez. O sea, básicamente en la libertad para escribir. Exacto. Claro, básicamente, para que nuestros amigos nos entiendan, el híbrido es producto de que yo soy libre al escribir, no sigo un parámetro exacto, preciso. Exacto. ¿No? O sea, mira, Carlos, no hubiéramos llegado a un Freddie Mercury si él no hubiera aplicado hibridez, si no hubiera roto esquemas. No hubiera llegado un Van Gogh
si no hubiera roto Si no esquemas. y si no O el hubiera mismo sacado la Cervantes, oreja también, ¿no? o La el mismo oreja. Santana, o el mismo Mozart, Vivaldi, el mismo Juan Rulfo, el mismo Baudelaire, o sea, Pues, sí. o Baudelaire, ¿no? O sea, si no hubiera habido todo esto, no se hubiera, si no hubiera habido esa hibridez, no hubiéramos tenido estos talentos, ¿no? Ahora, definitivamente, por ejemplo, en poesía, te quisiera hablar de un título especial que a mí me conmueve mucho porque veo reflejado ahí mucho sentimiento, mucha emoción, pero una emoción desfallida, ¿no? Es el Tango del Viudo, por ejemplo, de Pablo Neruda. ¡Qué poema! Para mí el Tango del Viudo es un poema así preciso, ¿no? Estructurado en todo sentido. Y es una prosa poética. Prosa poética. ¿Ya? Por ejemplo, en una novela con un estilo así de prosa poética, Memorias de Adriano, por ejemplo, claro, ¿no? Sí, sí. Margaret Yourcenar. Ajá. Ahora, está en su título, en su libro, creo, no sé exactamente, Confieso que he vivido. ¿Está dentro de ese libro o de repente en otro? Sí, forma parte Porque ahí, en Confieso que he vivido es donde trabaja bastante la prosa poética. Sí. ¿No? Ahora, ojo, decía, por ejemplo, otra prosa poética muy linda es de Julio Cortázar con La noche boca arriba, por ejemplo. Claro. Te va contando una historia, pero te la está contando con poesía. ¿No? La noche boca arriba de Julio Cortázar. O por ejemplo, en los mismos ensayos, tú cuando lees los comentarios reales de Elisa Garcilaso de la Vega, encuentras en esos sí, pinta, colorea su relato. Esa colorea su relato. ¿no? Por eso, o sea, por eso es que él mismo ya no es un cronista, digamos, académico, por eso va al campo literario, ¿no? Eso es muy interesante. Fausto, léenos algo, de repente nos estaba leyendo en la fase previa algunos comentarios de tu nueva producción, ¿no? De la página, ¿no? de Miurgo, ¿verdad? Es el capítulo final, ¿no? Léenos algo de repente que quieras compartir con nosotros y con nuestros amigos, porque auguro que va a tener pues un buen reconocimiento esta nueva producción tuya, ¿no? ¿Qué te parece lo selecto, lo que tú quieras compartirnos de repente perfecto. de tu creación? Te voy a leer en este momento a lo mejor dos comentarios, ¿no? Uno es por el Alejandro Neira, ¿no? Bueno, diplomático y escritor, ¿no? Que se llama actual ministro de Cultura, un amigo de la escritura, que lamentablemente le está tocando trabajar temas y momentos álgidos, ¿no? Que es los tiempos pandémicos, ¿no? Pero bueno, 2015 más o menos, también 14, mucho antes de que sea director de la Biblioteca Nacional y luego ministro de Cultura, yo le envié el escrito, ¿no? En 2015 para que él me lo comentara y fue el primero que me lo comentó de la gente escritores que están acá. Y Alejandro Neira dice lo siguiente, dice: los límites entre la ficción y la realidad se matizan en la historia de amor, qué es verdad y qué es ilusión, entre dos amantes, cuáles son sus palabras correctas entre dos personas que inician y caminan un trayecto amoroso. Si eso pasa entre dos enamorados, imagínense lo que podría pasar si uno de ellos no es solo escritor, sino uno de los más grandes autores de novelas en el mundo. Fausto Mercado Filco busca desentrañar con mucha fantasía e imaginación estas historias de amor que llenan la vida del más grande escritor peruano, Mario Vargas Llosa, y el resultado enternece. Eso fue lo que manifestó, que se llama Alejandro Neira sobre este escrito. Y hay otro comentario que creo es propicio a lo mejor leerlo, de nuestro amigo Pedro Novoa, que lamentablemente se nos fue el 6 de marzo. Se nos fue, pues. Justo el 6 de abril cumplí años, es mi onomástico, y este es el año del búfalo, dicen, ¿no? El año que se va a repetir de acá a 12 años, entonces este año me tengo que sacar la tinca sí o sí. Tengo que campeonar, mi querido Carlos. En el plano literario, pues, definitivamente, ¿no? Porque de acá a 12 años, si no, tengo que aguardar
entrar a mis cuarteles de invierno y cada 12 años, según Vas a el guardar año un, búfalo, el año del búfalo se presenta nuevamente claro, vas a guardar la vuelta. un celibato artístico, un celibato literario, en fin, algo ¿Ah? así. Bueno, Ya. la cuestión es que Pedro Novoa el 6 de marzo fallece, y un gran escritor, Sí. gran amigo, y él manifiesta lo siguiente, ¿no? De capítulo final. Se conoce como escritores saturnianos a esos autores voraces que luego de alimentar a sus hijos los devoran con una influencia mutiladora y muchas veces castrante. Es así como te encuentras a titanes como Borges, García Márquez, Vallejo, entre otros. Es así como uno se puede enfrentar a Mario Vargas Llosa, quizás uno de los más saturnianos de todos. El poeta Coscorruna, cual Quijote afiebrado, emprende la tarea de domar al padre voraz, incluso canibalizarlo, ya que construye una gran historia de referencialidad e ironía, de homenaje y a la vez crítica, de entretenimiento, pero sobre todo de creación, un acto de libertad, de aprovechar al padre literario. En capítulo final, el demiurgo, la imaginación de Fausto Mercado Filco no tiene límites, como suele pasar en las grandes historias universales. Aquí la realidad, la historia real del Nobel se ve puesta en cuestión, se hiperboliza las causas del por qué no se le otorgó el máximo galardón de las letras a nuestro insigne escritor. En esta obra el autor nos pone en aprietos porque no escoge el cómodo lugar de la fantasía para inflarlo todo de mitos y alucinaciones, sino que persiste en lo real y por eso nos conmueve. Inventa una ucronía de lo que puede pasarle al autor de la Casa Verde, asigna villanos posibles, mártires permanentes, baja del altar a cualquier sentimiento menor. Aquí podemos comprobar que esa ecuación casi irrebatible de que la realidad supera la ficción se pone en tela de juicio. Aquí la fórmula es otra. Aquí esta ficción supera cualquier vaticinio de la realidad. Aquí el Quijote sigue siendo loco, renuncia a la razón, la locura la deja en el mundo porque el mundo es él. Al final de este tour de emoción y ficción, nos instala en la mente una pertinaz e insistente pregunta. ¿Será este el fin que podría tener Mario Vargas Llosa? ¿Seremos nosotros parte de esta invención, mitad locura, mitad posibilidad, como el Minotauro? Quizás nos hayamos convertido también en mito y no nos hayamos dado cuenta, hasta que alguien también escriba nuestro capítulo final, el Demiurgo. Pedro, Interesante, Fausto. Te felicitamos en realidad, Fausto. Creo Así que es. vas a tener que darnos un ejemplar en algún momento, ¿no? Bueno, de con todas todos los maneras, medios, delivery, con todas las medidas de protocolos, todos los protocolos ya te lo he sanitarios. pasado digital, aunque no se lee igual digital, pero te lo he No pasado se lee digital. igual, no se disfruta Sí, igual pues No como no se es cuando disfruta. estás igual. Definitivamente, sentado en sí. tu sillón, Físicamente lo van a tener. claro, en tu sillón, y Sí, cuando está también autografiado, ¿no? Cuando está sí, autografiado por parte del sí, autor, eso eso es pasa. diferente. Sí. Así pues, amigo Fausto, ya estamos finalizando con esta edición. Ha sido un gusto tenerte. Si me Sí, 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 permites, sí, sí, por mi supuesto, por supuesto. querido Carlos Wilmer, solo quería iniciar con el primer relato de esta historia, porque en este relato hay dos tiempos, el 2015 y el 2010. Entonces, la primera historia de este conjunto de relatos inicia el 2010 con una carta imaginaria escrita de la tía Julia a Vargas Llosa, luego de que lo premiaron premio Nobel, pero en el imaginario lo hago antes de la fecha, digamos, o sea, genero una antesala a los tiempos, ¿no? Es algo así como un cuento escrito por llamado El hombre del castillo, ¿no? En el que Ya, hacen ver, es eso. Una escrito distopía. Una por distopía. claro, en el que El hacen hombre del ver, castillo. Philip K. Dick, ¿no? Philip K. Dick. correcto, en Ajá. el que hacen ver que los nazis y los japoneses habían Triunfa en ganado la Segunda la Guerra Guerra Mundial. Mundial. Y el Ajá. hombre Castillo escribía su propia historia y él más bien era un mundo imaginario, cuando la realidad era él, digamos, ¿no? Pero se genera eso, ¿no? Entonces los alemanes se hacían cargo de toda Europa y los japoneses de toda América, ¿no? Habían dividido en dos partes el continente, Exacto. ¿no? Americano, claro. Entonces, comienza la historia de esta manera, ¿no? Vamos a leerlo rápidamente. Cochabamba, 30 de enero del 2010. Mi siempre amado Mario,
Te escribo esta carta después de muchos años porque tu recuerdo, el que siempre me persigue, me invadió esta mañana de verano. El año pasado leí tu última obra titulada Sables y Utopía. Me encantó mucho más que tus novelas, donde quisiste ser el rey de este género. La verdad, siempre me gustaron tus ensayos más que tus novelas, y con este libro me das la razón. Y así como escribiste este ensayo de sueños y realidades dispares, te hago recordar, mi dulce amor, que nuestra relación también fue de ensayo, cubierta de alegrías, tristezas, sueños e imposibles. Así va corriendo la historia. Es más, esta historia, tú ya la leíste, Carlos. Ahora sí voy cerrando, porque ahora me acordé que tú la leíste en los 40 el poeta Coscorrún, está la última carta. Sí, sí, sí. Entonces, estamos hablando de un 2014, ¿correcto? Antes de que se produzca su segundo Big Bang de Vargas Llosa, que es el tema de su separación con su esposa, y irse por su amor pasional, que es Isabel Presley, ¿no? Entonces, es una historia que va así moviéndose en el tiempo, ¿no? Pero definitivamente parte de un tema amoroso con la tía Julia, ¿no? Y va corriendo. Bueno, era mi precisión que quería hacer. Ya. Bueno, ha sido un gusto, pues, tenerte, pues, Fausto, aquí en este programa, en esta edición. Wilmer, palabras finales, Wilmer, y después esta queridísimo Bueno, amigo simplemente Fausto, ¿no? desearle lo mejor a Fausto, éxitos en todo lo que haga y realmente pues Gracias, se Wilmer. nota que es una persona que está comprometida con su Está trabajo, con lo que comprometida y hace, con pasión nos comenta pasión, todo, ¿no? Con como debe ser. pasión, como debe ser, ¿no? Su vida. Así es. Así es, Fausto. Bueno, Gracias en todos. A ver. Sí, Wilmer. Excelente, excelente esta doble M, ¿no? MM. sí, sí, sí. Carlos Mejía Sí, pues, por eso que ponemos Cáceres sin y Wilber parentesco, Mejía ¿no? Carrión. Ajá, ahí sí, sí, sin Oye, parentesco justamente. O sea, tenemos el mismo apellido, pero no hay parentesco. Por Así eso. pero no hay es. parentesco, ¿no? Por Oye, Ajá. y eso, miren, los dos son también con Cáceres y Carrión, ¿no? así Doble es. T Ah, también. algo, ¿no? Se podría poner Mejía C y como que se podría confundir. Claro, O claro. MC, ¿no? ¿Ya Está bien, ves? ¿ah? Bueno, Sí, pues. Excelente. eso sería todo por hoy. Realmente ha sido un gusto Gracias, Wilmer. A no, no, de ustedes. nada. Y bueno, amigos, amigas que nos están viendo, muchas gracias y será hasta la próxima edición La de próxima edición sin Sin parentesco. Parentesco. Un fuerte Y abrazo a para todos. algo final, Sí, sí, dime, para dime. todos. Fausto, te deseamos todo lo mejor, pues, en tu carrera literaria, pues ya tienes una carrera bien consolidada en el ámbito académico, ahora pues en la literatura, creo que estás llegando a ese culmen, a ese clímax, ¿no? Y esperamos pues tenerte en otra edición también, ¿no? Conversar de repente de un tema algo distinto, pero sí, pues estar contigo acá presente porque hemos aprendido mucho, hemos compartido ideas y pues felicitamos esa iniciativa tuya que tienes, ¿no? Adelante con la literatura, Fausto. Gracias, Carlos. Gracias, Vamos con Wilber. todo. Realmente yo más bien agradecido por ustedes, por su invitación y creo que este conversatorio ha sido así enriquecedor en todo el sentido y grato de tener, de tener este conversatorio con ustedes. Estoy Claro, claro. muy Excelente. honrado y muy Gracias, agradecido, mis amigos. Y esperamos contagiar a nuestros amigos también con esta emoción que tenemos nosotros, ¿no? En el plano de la investigación, de la literatura, de la creatividad. Muchas gracias a todos, Excelente. entonces, y nos vemos en la siguiente edición de Sin Parentesco. Gracias. Excelente. Adiós. Chao. Chao. Chao, mis amigos.